Juli 9222 3 izquierda. Madegana vos iba manirka y da batsumerese manuirnere. El Congreso de los Pueblos conforma un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, enfermeros, abogados, líderes campesinos y comunicadores, con el compromiso de realizar una misión humanitaria en las comunidades más alejadas del departamento del Guainía. Guainía es un departamento ubicado en suroriente colombiano con pocas vías de acceso. Limita al norte por el río Guaviare con el departamento de Vichada y al oriente con Venezuela y Brasil. Es un territorio periférico, alejado de los centros de poder económico y político del país, condenado al atraso y al abandono. Contábamos con medicinas para atender alrededor de 700 a 800 niños y niñas de las comunidades y resguardos indígenas. Ciare, Carpintero, Palomas, Concordia, Altamira, Cumaral, Cumaralito, Guaco Bajo y Laguna Cejal fueron algunas de las comunidades proyectadas a atender. El primer paso fue realizar una visita al Hospital de Barrancominas, siendo este el hospital más cercano a las comunidades indígenas. Allí no nos permitieron ingresar y minutos más tarde hizo presencia el ejército, quienes nos grabaron con cámara de celular. Al día siguiente, continuamos nuestro recorrido y después de muchas horas de viaje por río, finalmente llegamos a la comunidad más alejada del Guainía, donde iniciaríamos nuestra labor. La salud para los pueblos indígenas en Colombia, aquí en la zona de Carpintero, especialmente en el departamento del Guainía, ha sido pésimo, porque todos saben que la salud hoy en día es un negocio. Así como pueden ver ustedes, no hay dotaciones, no hay infraestructura, o sea, no hay puesto de salud. Pues no tenemos salud, ¿no? Para decirles que necesitamos más salud, pues no tenemos salud. No tenemos un puesto de salud. Ya que no hay un puesto de salud, pues necesitamos el gobierno nacional que nos apoye o que nos brinde con una brigada de salud, que venga todos los médicos para atender a todas clases de enfermedades. No hay cómo a veces evacuar un paciente. O sea, los medicamentos no llegan a puntuales. Entonces quiere decir de que la salud están en malas condiciones, la salud. En los centros de salud como Barrancominas, a veces los pacientes como que los médicos, o sea, los jefes como que a veces no los quieren atender así de inmediato. Aunque el paciente a veces llega muriéndose a la puerta del hospital, parece que a veces no le importa la vida del ser humano. Eso el Estado debe preocuparse más, la salud y la garantía de los pueblos indígenas. El departamento se comprometió en cada año eran tres comisiones, pero ahorita no llega sin una. A veces llegan a hacer de pronto consultas y otras cositas, pero no viene la comisión como la necesitamos nosotros. El año pasado pasó una brigada, pero no entró. Y no sabemos el por qué. Pero seguimos clamando al gobierno nacional, al gobierno departamental y municipal, que se haga posible, que nosotros también somos personas que estamos aquí, para que nos tengan en cuenta también, aunque estamos muy lejos, pero somos colombianos, merecemos esa atención en salud. Le pediría al Estado colombiano que se dotara todo, que no necesitara ni una aguja. Sabe que, para comentarle, mire, cuando una tropa se movilice para un combate, los soldados no le hacen falta ni un solo tiro. Es para matar gente. Y ahora la salud. Cuando vienen una brigada, a veces como que traen incompleto el medicamento. Entonces, cuando vengan una comisión, una brigada médica a las comunidades indígenas, que traigan todas las dotaciones especialistas para atender a la población indígena. Entonces yo le diría al Estado colombiano que se preocupara más en la parte de salud, más a la vida
Porque nosotros también somos el Estado, somos personas, merecemos el respeto a la vida de los pueblos indígenas. Pues aquí siempre, la enfermedad que siempre da aquí, siempre como el paludismo, la fiebre, la diarrea, siempre eso es lo que da aquí, como un paludismo. Eso nunca se acaba aquí, siempre da eso. Estamos en una lejanía, muy lejos. No tenemos ni radio de comunicación. No hay cómo llamarlo, que tenemos un paciente aquí. No hay cómo. Este año se murieron tres niños, de los cuales por falta de atención médica, que pues nos toca ir a Barrancomina y se nos han negado porque ellos manejan una nueva EPS que no se pueden atender a los del Bichada, solamente a los del Guainie, y tampoco los del Bichada han respondido, no se han puesto la mano en el corazón para resolver esta situación que se está viviendo en esta parte del Bichada. Ya cuando están graves ya no podemos. A veces llegamos en puestos de salud, ahí se demoran. Que ustedes no son así, que no están afiliados, que no sé qué, hasta que el chino se enferme más grave hasta que se muere. Aquí no hay un auxiliar, ni siquiera no hay un puesto de salud, no hay nada, digamos, no hay nada. Sí lo tenemos, médicos tradicionales, pero los médicos tradicionales curan algunas enfermedades y no todas. Sí, entonces ahí donde nosotros necesitamos es la ayuda de médicos occidentales. Le pediría al Estado de que nos tener un centro digamos, un centro de hospital o un pequeño, al menos tener la casita ahí para nosotros tener el medicamento más que todo, o sea, tener un medicamento que no nos haga falta. En este momento que estamos acá, estamos limpios, que no tenemos ni un medicamento, ni un acetaminofén, estamos así. Hay muchas empresas que de pronto están interesadas en la explotación de petróleo, en la explotación de minería. Entonces ahora todos los países del mundo están puestos los ojos hacia acá. Entonces ese es el temor que nosotros sentimos, que el Estado colombiano también garantice que se respete a los pueblos indígenas, los resguardos indígenas. Si empezamos a aceptar que eso se explote, de pronto esta selva no va a ser igual como lo estamos mirando. Y de pronto los ríos no van a ser igual como lo están. De pronto nosotros sobrevivimos de eso. De los ríos necesitamos los pescados, de la selva necesitamos animales, la forestación, la madera. Nosotros somos y conocedores, somos conscientes de cuidar la naturaleza. Nosotros también somos científicos a manera de nosotros, de cómo conservar y cuidar la naturaleza. Yo creo que por esta razón estamos viviendo todavía, hay árboles, hay vida, hay peces, por eso, ¿no? Entonces queremos decirle ante el Estado colombiano, ante el mundo, que se respete. Vivimos de plátano, yuca, caña, maíz, mapuey, de eso vivimos. Y de pescado, pero todos de estos cultivos que nosotros sembramos no tienen salida. El asunto de que Ajolache nos mande una bodega, una cooperativa, que nos compren la producción que nosotros producimos. No tenemos quién nos lo compre, quién. Nosotros estamos muy amenazados de las empresas multinacionales y porque, somos los únicos que hemos conservado la naturaleza.
y esa naturaleza está de pronto amenazada por los países desarrollados. Entonces, por eso yo quiero decir al Estado colombiano que ponga la mano y que se respete, que se blinde los resguardos del territorio indígena, que se respeten, ¿no? Que respeten el territorio, ahí es donde está la vida de los pueblos indígenas, ahí está la vida, porque indios sin territorio no es nada. Si nos van a quitar el territorio, ¿para dónde nos vamos a ir? El pueblo se extermina, se acaba. Hay muchos niños inocentes, no saben nada qué es lo que está viviendo alrededor de nosotros. No sabemos, no conocemos qué está pensando nuestro enemigo. Las comunidades indígenas carecen de todos los bienes de consumo colectivo, tales como acueducto, alcantarillado, electricidad, vías y medios de transporte. El altísimo precio del combustible representa un obstáculo para la movilidad de la población. La población percibe que una de las causas de la falta de inversión pública en las comunidades es la corrupción administrativa. Los escasos recursos que provienen del presupuesto nacional se quedan en los bolsillos de los gobernantes y contratistas. Finalmente, concluido nuestro recorrido, nos retiramos con un halo de alegría e incertidumbre, porque con nuestro esfuerzo logramos llegar a las comunidades, compartimos sus vivencias, sus potenciales, sus carencias, y esperamos que este recorrido no sea otro más que pase a la historia de las comunidades, sino que sirva para visibilizar una cultura que está en peligro de desaparecer.